Buen día, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes un nuevo estudio de nuestra serie El estado de los muertos, que hemos titulado La sangre de Abel. Este será nuestro sexto estudio de la serie, así que antes de comenzar les invito como siempre a que me acompañen a realizar una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos tanto, Señor, la oportunidad que nos brindas en este momento de poder escudriñar tu palabra. Te suplicamos, Padre, que puedas esclarecer este punto sobre el libro de Génesis respecto a la sangre de Abel. Te rogamos, pues, Padre, que estés con nosotros, con cada uno de mis hermanos que está estudiando esta serie, que puedas darle sabiduría y entendimiento y a mí palabras para explicar este tema. Te lo pedimos todo esto no en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, a diferencia de los temas que hemos tenido en los estudios pasados, este será un poco corto, puesto que no hay mucho que profundizar respecto a este pasaje que vamos a leer, el cual se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, los versos 8 al 10. Dice lo siguiente este libro: Y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este ha sido un pasaje un tanto difícil para algunos, puesto que pareciera dar a entender que de alguna forma la muerte no es el final de una persona, sino que su alma o su espíritu pareciera ser que se desprende y de alguna forma anda vagando por el mundo porque no hay un reposo, puesto que tuvo una muerte violenta. Eso es uno de los puntos que he escuchado bastante respecto a las apariciones que generalmente se ven de personas que fueron brutalmente asesinadas y que aparentemente no encuentran un descanso, un reposo, y por eso es que andan vagando o atormentando a otras personas. Y de alguna manera, cuando nosotros leemos este texto, pareciera transmitir una idea un tanto parecida. Por lo que dice el pasaje, pareciera ser que Abel, a pesar de que fue muerto, parece ser que todavía hablaba, aún estando muerto, pues dice aquí que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que vamos a explicar este punto. Recuerden lo que comenté hace un momento, este estudio no va a ser bastante largo, puesto que no hay tanto que profundizar, dado que hay algunos pasajes que nos van a ayudar a entender este verso. Así que uno de los primeros que vamos a leer y que sobre todo vamos a responder a una pregunta es: ¿qué es la sangre? Si tú le preguntas a una persona, esta te responderá pues es aquel líquido que sale de nuestro cuerpo de color rojo. Sin embargo, ¿qué es la sangre a la luz de la Biblia? Vamos a leer un pasaje interesante que es Génesis capítulo 9, verso 4. Noten aquí lo que Dios dice respecto a la sangre. Dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, aquí este pasaje nos está diciendo que la sangre representa la vida de un ser vivo, ya sea de un hombre o de una bestia. De igual forma, si vamos más adelante al libro de Levíticos capítulo 17, verso 14, esto mismo representa, dice: porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Evidentemente, estos pasajes traen una prohibición consigo, que de todo animal que se comiere, no se debe de beber su sangre. Asimismo, de las personas tampoco se debe de beber esa sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre se encuentra la vida. Y bueno, en nuestro caso, que dentro de lo que hemos estudiado respecto a la Biblia, pues realmente el comer incluso carne tampoco es sano. De hecho, incluso más adelante vamos a sacar una serie respecto a ese tema. Pero bueno, enfocándonos en lo que estamos estudiando en este momento, es evidente ver el por qué la sangre es tan importante dentro de la Biblia. Porque simplemente representa la vida del ser humano o de los animales. Ahora bien, ¿por qué razón el texto dice en Génesis capítulo 4, verso 10,
que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí lo está diciendo Dios mismo y dice que la sangre, al parecer, tiene una voz y esa voz es la de su hermano, en este caso Abel, está clamando hacia el cielo, en este caso hacia Dios. ¿Por qué está dando esa expresión Dios mismo? ¿Será que salió el espíritu de Abel y comenzó a hablar y comenzó a clamar a Dios? ¿O hay otra razón? Si nosotros pasamos, por ejemplo, al libro de Jueces, capítulo 9, versos 7 al 15, aquí lo que nosotros debemos de aprender es a identificar lo que son las analogías o las parábolas, que no son otra cosa más que representaciones. Se está tratando de mostrar algo a través de un simbolismo, pero no quiere decir que esto sea completamente real. Este es un claro ejemplo de ello. Dice, y cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, que Dios os oiga. Fueron los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual por mí honran a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres por ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles al escaramujo, anda tú, reina sobre nosotros. Y el escaramujo respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y aseguraos debajo de mi sombra. Y si no, fuego salga del escaramujo que devore los cedros del Líbano. Aquí evidentemente, si nosotros vamos a un bosque y le hablamos a un árbol, este árbol no ha de contestar. O ninguno de los que están siendo aquí representados, si vamos a un bosque y comenzamos a hablar con ellos, estos árboles no nos van a responder porque son objetos inanimados. Sí poseen vida, pero no vida semejante a la nuestra. Así pasa lo mismo con la sangre. Realmente la sangre, allí está la vida del ser humano, por lo que dice la Biblia. Sin embargo, esta no puede hablar, no tiene conciencia propia. Por lo tanto, esta simplemente fue una expresión que Dios hizo. Claramente, como ya vimos en los pasajes, cuando una persona muere, todo queda en el olvido de su conciencia. Por lo tanto, aquí, esa voz es simplemente una representación y no es algo literal que esté ocurriendo. Lo mismo pasa con el siguiente pasaje de Lucas capítulo 19 versos 39 al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Este pasaje, si ustedes leen el contexto, es la entrada triunfal de Jesús. Y si ustedes recuerdan, todas las personas estaban alabando a Cristo en ese momento. Entonces aquí estos maestros que posiblemente eran fariseos o saduceos, le decían a Jesús que le dijera a las personas que se callaran. Pero Cristo les dijo, si estos callan, las piedras clamarían. Esto iba a ser algo que verdaderamente se iba a cumplir, pero iba a ser el poder de Dios el que lo iba a hacer. En este caso, hay una regla, hay una ley establecida en cuanto a los muertos. Cuando una persona muere, éste ya no puede tener conciencia. Incluso aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál es el estado actual de Abel? ¿Dónde se encuentra él? Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4, noten lo que dice este pasaje. Esto lo dijo Pablo y estamos tiempo después de la resurrección de Cristo. Dice, por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Aquí no quiere decir que Abel siga hablando de sus obras, sino que sus obras, lo que hizo en vida, es lo que sigue hablando acerca de él. Pero no quiere decir que Abel en este momento se encuentre vivo o que su voz esté clamando a través de su sangre. Eso no es posible, porque aquí incluso el mismo pasaje se nos dice que Abel se encuentra muerto. Y de hecho, pues esto nos hace un recordativo a los distintos pasajes que hemos leído al inicio de nuestra serie. Por ejemplo, Salmo 146:4. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Sale su espíritu y se vuelve a la tierra. En el mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué es lo que sale y qué es lo que vuelve a la tierra?
Bueno, si seguimos leyendo, como por ejemplo, Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. ¿Qué es entonces lo que dice el Salmo? Lo que sale, en este caso su espíritu, representa el aliento de vida que sale del hombre. Este vuelve a Dios porque Dios es el que otorga el aliento de vida. Y su cuerpo, que es lo que menciona acá, se vuelve a la tierra y el polvo vuelve a la tierra. Es lo mismo. Es decir, nuestro cuerpo físico, ese volverá a la tierra, como bien dijo Dios al inicio, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que esa es la regla establecida para la muerte. Y ya en Eclesiastés 9, del 5 al 6, vimos acerca de cómo la mente ya no tiene emociones, sentimientos, ya no hay pensamientos, no hay nada. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que todas aquellas personas, ya sean familiares, amistades, conocidos, todos ellos que ya han fallecido, estos ya no tienen emociones, ya no tienen sentimientos. Lo que sí puede ocurrir es que sus obras sigan hablando aún después de muertos, pero no quiere decir que ellos mismos estén hablando por ellas. Simplemente son expresiones. Así también en el caso de Abel, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, no es que la sangre hubiera clamado literalmente. Fue una expresión que Dios exclamó en ese momento. Porque lo más seguro es que cuando Abel iba a morir o cuando sintió el golpe, no lo sabemos, esto ya es una especulación mía, muy posiblemente clamó a Dios antes de exhalar el espíritu, así como vimos, por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando iba a fallecer, ¿qué es lo que dijo? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, o incluso el mismo Esteban. Por lo tanto, podemos ver que quizás antes de que llegara la muerte a Abel, es decir, después del golpe, tal vez quedó consciente unos momentos y en ese instante él clamó a Dios y le suplicó tal vez que se hiciera justicia, no lo sabemos. Pero lo que sí es evidente con estos pasajes que hemos estado leyendo es que es simplemente una expresión que Dios hizo. Como vemos aquí en Hebreos 11:4, Abel sigue estando muerto. Él sigue esperando la segunda venida. Lo que sí habla Abel es a través de sus obras, del testimonio que quedó. Por eso es que dice aquí, por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Quién es el que da testimonio entonces? Es Dios el que lo hace, porque Dios a través de sus profetas mandó a que hablasen acerca de Abel. Y así es como Abel sigue estando vivo para Dios. Pero estamos hablando aquí en un sentido figurado, porque literalmente Abel se encuentra muerto. Incluso podemos decir que su cuerpo ya está hecho polvo desde hace muchísimo tiempo. Pero como bien dice la Escritura, toda la tierra va a regresar a sus muertos. Sea que hayas muerto en tierra o hayas muerto en el mar o te hayan incinerado, Dios hará que cada partícula que conformó tu cuerpo vuelva a unirse y vuelva a restaurarse ese cuerpo. Y Dios regresará el aliento de vida y regresará las memorias que había en ese cuerpo. Así que mis hermanos, realmente aquí podemos concluir que la expresión, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, no es otra cosa más que un sentido figurado. Realmente Abel ya estaba muerto y, como vemos en Eclesiastés, una persona que ya muere ya no puede sentir, ya no siente ese dolor o esas emociones o esos sentimientos. Todo eso ya quedó en el olvido. Así que mis hermanos, hasta aquí concluimos este pequeño estudio. Espero sea de gran bendición. Y si a alguno le quedó alguna duda, puede dejarla en los comentarios de abajo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.